país nos acerca a nuestras raíces. Podría sonar hasta irónico, ¿no? Pero el músico que hoy te presento es un migrante más que experimentó esto. Él nació en Buenos Aires, Argentina. Llegó a Canadá hace poco más de 10 años y es en Toronto donde continuó con sus estudios musicales, enfocándose principalmente en las percusiones. Además, es aquí donde ha ido construyendo su carrera musical. Se ha involucrado con varios géneros musicales, pero es en gran parte el estar lejos de su tierra lo que lo ha reconectado con la música folclórica argentina. ¿Cómo es iniciar de cero una carrera musical en un país lejano al tuyo? Además de lo artístico, ¿cómo se desarrollan otras habilidades imprescindibles para salir adelante en este ámbito? ¿Y cómo es presentarle la música tradicional menos conocida de tu país a otras culturas? Hoy en Buenas Tardes Canadá te invito a conocer a Patricio Llobet. Buenas Tardes Canadá. Comenzamos. Patricio, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, me intriga muchísimo cómo es que empezaste con las percusiones. ¿Por qué la percusión? ¿Eso es algo que desde chiquito o cómo estuvo? La verdad que no crecí en familia de músicos ni nada por el estilo, así que fue algo que exploré más como en mis años de adolescencia. Okay. Y realmente creo que fue medio como por necesidad, quizás la percusión específicamente y la batería. Estando en la secundaria era algo que yo tenía en claro, es que quería estar en una banda con mis amigos. Okay. Y en mi curso no había bateristas. Entonces se me ocurrió, dije, voy a tocar la batería y entonces podemos completar con, no sé, creo que había un chico que tocaba el piano, otro que tocaba la guitarra. Entonces dije, toco la batería y armamos un grupo. Ajá. Y por ahí empezó el viaje un poco. ¿Y autodidacta? En aquel momento, me imagino. No. En realidad, el primer instrumento que agarré fue la guitarra. Okay. Como probablemente muchos otros latinoamericanos, siempre hay una guitarra en cualquier casa, incluso en casa de no músicos, hay una guitarra. Y eso sí, lo empecé a aprender un poco solo. Y después, cuando quise empezar a estudiar algo un poco más seriamente, no, igual era un hobby durante la secundaria, empecé batería y empecé clases privadas. Y había, creo que, una tienda musical en Buenos Aires, y en el segundo piso tenían un cuartito bien pequeño donde hacían clases particulares, y empecé mis clases ahí semanales de batería. ¿Y cómo fue que se fue poniendo serio el asunto? Porque si empezó como un juego y así luego, cuando dijiste, no, esto sí va en serio. Y hacia el final de la secundaria, creo que más o menos fue como para mi tercer año de secundaria que fue que empecé con la batería. En Argentina son 5 años de educación secundaria, entonces como para mi quinto año, que estaba empezando como a pensar cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que quiero estudiar ahora como de manera profesional, ¿no? Mi educación universitaria. Me puse a pensar en el tipo de compromiso que requiere una educación universitaria, y también el peso de la decisión, ¿no? De una educación universitaria es algo probablemente que uno vaya a estar haciendo por lo menos por los próximos 4 años hasta que uno termina la educación, y si todo sale bien, para el resto de la vida que uno trabaja en eso, digamos. Uh-huh. Entonces, en principio el compromiso de, ok, a lo que me dedique en los próximos 4 años va a ser una cosa como de tiempo completo. Tiene que ser algo que me resulte interesante, placentero, que no me cueste sentarme a hacerlo durante horas todos los días. Uh-huh. Y había un par de opciones en la mesa en aquel entonces. Una de ellas era biología, algo como en ese área completamente distinto, wow, las ciencias. Y por otro lado estaba la música, que la había estado explorando durante esos últimos 2 años. Un poco sí, un poco no, tenía otros intereses en aquel entonces, pero sí la practicaba seguido y le metía ganas, y a lo largo de esos 2 años cada vez me interesaba más distintos aspectos de la música, no solo la batería, sino también quería entender
cómo leer música y por qué lo que suena se siente de determinada manera, como que me empezaron a interesar mucho, en mucha más profundidad la música, más allá de solamente el instrumento. Y después de eso, a mí también me intriga mucho porque te mueves en el jazz, te mueves ahora también ya en la música, pues un poco más folclórica argentina, etcétera. Pero así empezó también, o empezaste como muchos jovencitos en el rock y cosas así de moda. Sí. Todos en algún momento tenemos un punto rockero, yo creo. Absolutamente. Y creo que todavía no lo dejo del todo. Y más siendo argentino, o sea. Ajá. Claro. Creo que no lo dejo del todo incluso eso, pero sí, empezó por ese lado. En aquel entonces creo que empecé como con los Beatles, Queen, Led Zeppelin, como por esa movida. Los grandes maestros. Así es. Sí. Empecé como por ahí, después el rock argentino también. Bueno, por ese lado del rock. Y recuerdo que en un momento uno de mis tíos me mostró unas canciones de jazz. En aquel entonces en la secundaria. Y todavía me acuerdo en el día de hoy como el asombro que sentí la primera vez que escuché una de esas canciones. Él me había pasado, creo que era la época del MP3, ¿no? O me pasaba un CD, lo copiaba de la compu, él me había mostrado 2, 3 canciones y eran las únicas que tenía en aquel entonces. Y me acuerdo que yo escuchaba y él creo que me había explicado un poco como de la dinámica. O sea, obviamente al principio yo no entendía muy bien, pero me explicaba como esto es una improvisación, esta es la forma, esto es lo otro. Y a mí me resultó tan extraño, tan distinto, que me resultó mucho interés, me dio mucho interés casi de manera instantánea, porque era opuesto a lo que yo escuchaba en el rock. Claro. Desde la batería y también desde el contenido también, no hay letra por lo general. Específicamente las canciones que él me mostró era todo instrumental. Y había algo de jazz latino y algo más como jazz norteamericano. Y de las cosas que más me sorprendía era la capacidad de improvisar. No entendía yo cómo es que hacían eso, cómo es que podían tan orgánicamente crear estas cosas de manera espontánea. Y el aspecto narrativo también del jazz, o sea, a mí me resultaba muy increíble cómo es que uno podía casi como escuchar historias en los solos, cómo se desarrollaban. Antes de venir acá a Canadá, ¿pudiste, digamos, empezar tu carrera ya de manera profesional en Argentina o eso fue hasta que llegaste aquí? ¿Cómo sucedió? Sí, no pude... Empecé mis estudios musicales. Ok. No tuve tanta actividad profesional trabajando, digamos. Tuve poco. Como los pequeños comienzos, pero la establecí acá en Canadá. Estudiando en Humber hice la parte que realmente estaba más interesado, que es la parte de jazz o música por ahí un poco más contemporánea y producción. Okay. Y entonces cuando terminas ya tus estudios en Humber, ahí sí ya tienes pues todo el bagaje de entrada tu experiencia migrante, todo lo que ha pasado desde la secundaria, la cuestión de la música clásica que empezaste allá, luego aquí lo del jazz, un poco también de escritura, ¿no? Y composición. Así es. Sí, así es. Y entonces ya te conviertes en un músico pues con una perspectiva mucho más ampliada y además pues tomando en cuenta todas las culturas que aquí te nutren, me imagino. Sí, absolutamente. Y es algo que nunca se detiene, me parece. Y cuanto más aprendo, más siento que no sé nada. Es de cierta manera. Sí. ¿Cómo es ser músico en Canadá? Porque yo lo que veo cuando tengo la posibilidad de hablar con músicos como tú, pues obviamente no deja de ser una cuestión de ser músico independiente, pues te pones muchas gorras y a veces tienes que ser tu propio manager y buscar tus tocadas, etcétera. Pero aquí no dejamos de contar con apoyos, tenemos grants, ¿no? A nivel provincial, etcétera, o a nivel federal también. Hay distintos bares, o sea, hay como muchas opciones donde puedes tú hacerte también como más versátil, me imagino. ¿Lo has encontrado muy difícil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? No tengo una perspectiva completa porque, como dije, no tuve la oportunidad de ser un partícipe del mercado en sí mismo en Argentina. Cuando estaba allá todavía era muy, muy joven y con poca experiencia, todavía estudiando. Así que no sabría exactamente decirlo. Por lo que me cuentan mis amigos y compañeros que están allá todavía, la diferencia es que
acá es posible vivir de la música. Ahora, que yo sepa, no hay ningún país en el mundo en donde ser músico sea fácil. Claro, tomando en cuenta eso. Pero el hecho de que es posible, para mí eso es algo muy especial, Claro. muy bonito, y lo que ha tenido mucho peso en mi decisión de quedarme. Las conexiones que he logrado armar y sostener a lo largo de los años, que han permitido que yo pueda tener una actividad como músico bien bonita, con mucho sentido y sentimiento. Así que sí, o sea, hay mucho acceso a... Hay más acceso probablemente que en Argentina, y no sé si quizás también de manera similar en el resto de Latinoamérica, a apoyos. Están los grants, las becas. Yo tenía la suerte de recibir 2 becas durante mis estudios en Humber, y eso me ha ayudado. Apoyo de Humber College también para terminar mis estudios. Entonces todo eso siempre hace una diferencia. Programas donde ofrecen ciertos recursos gratis o con descuento. Hay mucha gente, hay muchas organizaciones haciendo mucho trabajo muy bueno. Festivales incluso, hay muchas festivales, pero todavía hay mucho camino por recorrer, me parece, hasta el punto en el que ser músico no sea una lucha a veces, ¿no? Sí, pareciera, ¿no? Sí. Sí, exacto. Es como una lucha. Algo está pasando también, yo creo que con gente de esta edad más o menos, que comienzan a tener ya algunas producciones musicales, algunos discos, algunos EPs, etcétera, y comienzan a hacer, digámoslo así, networking, ¿no? Entre ustedes, y entonces comienzan a colaborar. Fue así que yo te conocí, tocaste con Natasha Roldán, y entonces después empieza como a pasar la cadenita y unos colaboran con otros y se van apoyando. ¿Cómo ves tú esta escena aquí? ¿Cómo la vives tú desde dentro? Yo creo que crear y sostener una red de apoyo fuerte es esencial para cualquier artista. Desde mi punto de vista y perspectiva, desde la música, que es en lo que tengo experiencia, sobre todo por lo difícil que puede llegar a ser navegar la escena y la industria. Si uno no tiene una red de apoyo, es prácticamente imposible, creería yo. Así que yo diría que es esencial para tener una carrera como músico que sea sostenible como a largo plazo, digamos. Y esa red, cuanto más amplia y más fuerte sea, creo yo, más sostenible y más fuerte es tu capacidad en sostener tu carrera como músico. Claro. También de esa cadena y de esa red de apoyo también se forman proyectos. ¿El Seibo nació así? ¿O cómo fue que nació el Seibo? En cierta manera, sí. El Seibo surgió un poco después de que me gradué, y creo no me acuerdo si fue justo antes de la pandemia, pero como alrededor de esa época, quizás meses antes del primer lockdown. Surgió un poco como parte de mi necesidad de crear mis propios espacios como músico dentro de la escena. Específicamente, hasta entonces yo participaba en distintos proyectos de otros compañeros, como decís, como parte de la red. Participaba mucho como miembro de tal proyecto. Y cuando terminé de estudiar tenía un poco más de tiempo en mis manos y quería diversificar un poco eso, no quería depender tanto de mis amigos pudiendo sostener sus propios proyectos también. Claro. Más allá de que me encanta ser parte de sus proyectos, creo que un poco lo que lo disparó en aquel entonces fue uno de ellos, creo que se terminó mudando fuera de Toronto, y otro de ellos estaba empezando creo que su posgrado en España. Así que por los próximos 2 años él no iba a estar ni siquiera en el país. Y entonces en aquel entonces eso me disparó a empezar a pensar cómo puedo continuar con más oportunidades, y una de las ideas que se me ocurrió fue crear mis propias oportunidades. Y vi un espacio. En aquel entonces, que yo sepa, en Toronto no había grupos que hicieran folclore específicamente argentino. Había
de 1 a 3 grupos que hacían y continúan haciendo tango. Y uno de ellos ha empezado de a poco a hacer un poco de folclore, pero con un acercamiento un poco más como de música de cámara. Entonces vi como un espacio ahí para crear algo distinto y sabía que podíamos un poco... dominar es una palabra un poco agresiva quizás, pero sabiendo que somos los únicos que lo pueden ofrecer, sentí que íbamos a tener un poco de prioridad en los espacios que están interesados en ofrecer ese tipo de música. Sí. Y íbamos a tener un poco de prioridad en ese sentido. Entonces me pareció que había una oportunidad ahí y una oportunidad para mí también en reconectar con lo mío, digamos. Como te dije, no crecí en familia de músicos, mucho menos escuchando folclore quizás desde chiquito. Es algo que empecé a cultivar más durante mis estudios en Argentina. Con mis compañeros de clase y demás me empezaron a mostrar folclore. En aquel entonces era un grupo que se llama Caseca Trío, que mezcla folclore con música contemporánea, armonías de jazz y cosas más como de exploración y no tan tradicional. Y le entré por ahí como al revés, digamos. Sí, sí. Y a lo largo de esos años escuchando esa música y también estando acá, estando expuesto a otras músicas, a otras culturas del mundo, como vos decías, estando acá en Toronto, empecé a sentir un interés muy profundo por músicas características de distintas culturas del mundo y específicamente de Sudamérica, porque es de las que yo me siento más conectado y a las cuales orgánicamente he estado más expuesto. Claro. En Buenos Aires conocí a un grupo que hacían música de jazz latino y específicamente fusionaba mucho de música peruana. Acá en Toronto estudié por un tiempo música brasilera, samba y un poco de maracatú. Entonces siempre me sentí como muy conectado con eso y sentí que hay algo muy especial en esos estilos de música y de a poco empecé como a explorarlo un poco. En un entonces tuve la oportunidad de escribir un pequeño arreglo para Hilario Durán, que él creo todavía un ensamble en Humber College y yo fui parte de su ensamble durante un par de años, durante mis años en Humber. Y entonces le escribí un arreglo de un landó peruano, en estilo de landó y festejo peruano, pero para ensamble de jazz. Entonces por ahí creo que empecé como a explorar un poco eso. Que de hecho es una muy buena manera. Hay muchas personas que no estén cercanos al folclore argentino o de latinoamericano. Entrándole por el jazz a veces es más fácil. Bueno, sí, no sé si más fácil, pero si estás más identificado o sueles escuchar más jazz, es más fácil. Es una puerta de entrada, ¿no? Así es. Y esa fue mi manera incluso también. Claro. Y entré por ahí y empecé como a escuchar más por ahí también la más de raíz, digamos, más tradicional. No es necesariamente la música que escuche yo todos los días, pero sí me pareció muy interesante dedicarle el respeto que se merece si quería tocar esa música, de estudiarlo y de entenderlo. Pero de vuelta no es algo como en el estilo como del folclore que yo lo lleve en la sangre y nada por el estilo. Eso es algo que yo le tuve que meter mucho tiempo, mucha dedicación en estudiarlo, en aprenderlo. ¿Te pasa esto que a algunos músicos les pasa que cuando están fuera de su país se sienten más conectados con sus raíces? Yo creo aunque cuando viven en esos países pues no estaban tan en contacto, ¿no? Así es, yo creo que sí. De manera orgánica creo que siempre he estado más conectado con el tango, siendo de Buenos Aires era algo más que se respiraba más de manera cotidiana, incluso si no era quizás música que yo escuchara activamente. La música de piazzolla siempre a mí me gustó mucho. Pero de vuelta, eso es como una cosa más moderna, más de música de cámara, un poco de jazz también. Y aparte es como más conocido, ¿no? Y más mainstream, digamos así. Sí, pero la música folclórica no era algo necesariamente que fuese más, que estuviese tan en el aire, por lo menos como yo crecí. Y de hecho, estando en Humber, lideré mi pequeño conjunto de cámara de tango por 2 años, los últimos 2 años de Humber. ¿Cómo ha sido eso tomado también por gente que no es de origen latino? Porque sabemos que, bueno, ya hace FEM y, bueno, Laura Fernández, ¿no? En Café Latino ya pasó esto, ya se absorbió por ahí, ¿no? Tu proyecto. Pero también, tipo, CBC, ¿no? El proyecto de
A Big City Small World, siempre se me va el nombre de ese programa, pero también es una gran ventana para artistas independientes y de muchísimas culturas, ¿no? Lo que hace Errol me parece maravilloso. Sí, es genial. Es genial. Y bueno, ahí como por ejemplo con gente de otras culturas ha sido la recepción. Creo que en líneas generales es difícil que haya rechazo necesariamente. No sé si necesariamente es que hay un interés muy grande, así no es que hay gente escribiéndome emails todos los días para escuchar la música y eso, ¿no? Pero siempre hay una recepción. Pero son como personas y claves, ¿no? Sí. Empezando por el mismo grupo, o sea, soy el único argentino del grupo. Suele suceder. Sí, ¿Has visto mariachis donde tienen creo que un mexicano y nada más un mexicano? Sí. Pero ha sido bonito en ese sentido porque creo que los distintos miembros han podido conectar con la música desde distintos ángulos y eso me parece a mí súper especial y creo que representa distintas partes de mi viaje a través del proyecto, me parece. Patrick, el guitarrista, es parte ecuatoriano. Y él siempre ha querido como reconectar con la música andina y con su background, su heritage ecuatoriano y sudamericano. Y entonces vio esto como una oportunidad de acercarse a la música. Hacemos música andina también dentro del folclore argentino. Toca el charango, entonces esa fue como también un poco su oportunidad para acercarse al instrumento y reconectar un poco con eso. Para la cantante me imagino una oportunidad para reconectar con el idioma. Ella es de El Salvador y de hecho otra de las cantantes con la que trabajamos, el papá es argentino, así que también ha sido como maneras como de reconectar con distintos aspectos como de sus propias historias. Claro, y son visiones que van, además al final todos tienen un poco de migrantes y eso también les suma un ingrediente importantísimo, sí. ¿no? Sí, absolutamente. Y casi todos, me preguntabas por la comunidad y eso, casi todos son de Humber. Excepto uno de los guitarristas que lo conocí tocando un musical unos años antes de empezar el proyecto. Pero los demás todos los conocí en Humber, así que... Justamente. Fíjate que he conocido varios latinos justamente que estuvieron en Humber o en algunas otras escuelas también. Y digo, es que será que en nuestros países o nos tomamos en serio la música para estudiarla y ya te conviertes de conservatorio por fuerza. O tal vez las posibilidades de llevar el estudio a la música no son tan, no sé, tan de fácil acceso pudiera ser. No lo sé, no, sin que haya mayor o menor calidad, digo, simplemente es como accesar de manera diferente al estudio de la música. Sí, en mi caso en particular, en Argentina, si uno quiere, quizás no debería hablar en general en Argentina, en Buenos Aires, donde yo vivía, si uno quiere acceder a educación formal en la música, hay más acceso público a través de la música clásica. Después hay algunos otros programas que por ahí ofrecen algo de jazz, que de hecho hice un semestre antes de venirme para acá, en uno de los conservatorios, pero uno requería un poco de estudio previo antes de acceder. Entonces era un poco más difícil entrar al jazz directamente a través del circuito de educación pública. Entonces, sí, si uno quería educación formal, la manera un poco más accesible era la música clásica. Y entonces tienes el Seibo, tienes todas las colaboraciones con los demás artistas y algún otro proyecto que venga o el Seibo va a sacar otro disco. Digo, porque además tienes la cabeza como muy inquieta, ¿no? En varios géneros. Demasiado inquieta. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Es la pregunta eterna, me parece, lo que nos mantiene a todos claro, en movimiento. El Seibo, hicimos un show muy bonito acá en el Living Arts Center, justo acá a la vuelta, donde estamos ahora, en septiembre. Y fue el primer show que hicimos produciendo todos los aspectos del show desde cero nosotros mismos. Y con bailarines y todo. Todo. O sea, sí. La casa por la ventana. Eso, sí. A todo o nada fuimos. Exacto. Y conseguimos grabaciones muy bonitas de ese show. Así que el plan ahora es probablemente ver si lanzamos un segundo EP. Con música en vivo, porque el primer EP es música todo de estudios. Y estamos también viendo de terminar de editar unos videos que hicimos hace 1 año y medio,
en Asado en Toronto, la primera edición del año pasado, que hicimos un show también con bailarines. Entonces estamos viendo de terminar de editar esos videos con la música que grabamos. Y vamos a ir a Folk Alliance International, que hacen una conferencia en Montreal en febrero. Así que tenemos un par de cosas ahí. Ese tipo de eventos también son importantes. Sí. ¿No? También El para networking conocer más. es El networking gigante. Se escucha generalmente en otro ámbito, ¿no? Pero también en la música y en el arte hay networking. Lamentablemente lo aprendí un poco tarde yo, eso. Pero bueno, le estamos ahí dando mientras se puede. Vamos a tocar en el Aga Khan en enero también y en Drum Taberna. Y vamos a estar tocando en Brampton en el museo de, creo que es el PAMA, Peel Region Art Museum and Archives. Wow. Así que bueno, tenemos un par de oportunidades ahí que se están armando. Y por otro lado, el siguiente proyecto quizás un poco más amplio, que estoy empezando a cranear, es armar un colectivo para proveer apoyo práctico a los músicos de manera accesible. ¿Con qué te refieres con práctico? Hay mucho apoyo actualmente de manera más puntual quizás a específicos proyectos, como grabar un disco, o tengo un tour, necesito plata, o quiero escribir música, con un proyecto muy específico que uno tenga que hacer, o más por ahí de gran escala, quizás como organizaciones que se dedican a hacer más advocacy, no como representación a nivel por ahí más legislativo. Pero al mismo tiempo los músicos todavía tienen un montón de obstáculos en el día a día. Específicamente postular a festivales, conciertos, organizar. Una vez que salen esas oportunidades, alguien tiene que sentarse a organizar todo eso, buquear a los músicos. Hay muchísimo trabajo administrativo que sucede detrás de escenas, como decías, todos estos sombreros. Ahora agregarle social media y marketing y bueno, solo uno puede decir, yo soy un músico y listo. No, es como... hasta a veces se siente que tocar es 10% de lo que uno hace después. Al menos lo que es el 10% del tiempo, porque lo demás... Sí, hay sí. mucho trabajo y creo que eso puede llegar a ser un obstáculo muy grande. Por lo menos yo lo he encontrado en mi propia experiencia, que en este momento uno de los obstáculos más grandes es que hay muchísimo trabajo administrativo que sucede para que todas esas cosas se realicen. Y en gran parte uno no se puede pagar a sí mismo por ese trabajo. Entonces se vuelve muy complicado. En este momento yo tengo un trabajo de tiempo completo. Entonces si le quiero agregar management de mi propia banda, además de... Entonces al final termino por ahí trabajando 50-60 horas a la semana. Fácil. Y en fin de semana. Y después fin de semana tocar, ¿no? De viernes a domingo tocar y después de lunes a viernes hacer el trabajo administrativo. Entonces... y yo no creo ser por ahí el músico más ocupado de Toronto ni por cerca. Entonces me imagino los que estén más ocupados que yo puede ser hasta incluso peor, ¿no? Los obstáculos. Pero fíjate que justamente me ha tocado, o he tenido la bendición de poder hablar con varios músicos que están como un poco en tu papel igual. Y creo que en el momento en el que se conocen ustedes y comienzan como a decir, yo también estoy pasando por ahí, como que la carga se aligera un poco. Absolutamente, sí. ¿No? Sentirse acompañado ayuda mucho. Y eso creo que ha sido en parte lo que ha comenzado como mi proyecto, mi idea por ahora en este momento, que quiero que sea real muy muy pronto, es saber que otra gente también tiene estos obstáculos y poder ofrecer este apoyo de manera accesible en los obstáculos diarios, ¿no? O sea, está buenísimo que haya apoyo para poder grabar un disco, para salir a hacer tours, para ir a hacer networking. Pero de vuelta, todo eso cuesta dinero y tiempo. Alguien se tiene que sentar a escribir los grants. Claro. Si no es uno le tiene que pagar a alguien. Entonces, creo que siempre hay muchos obstáculos. Alguien tiene que firmar contratos con los festivales, alguien tiene que hacer las postulaciones. Sí. Y eso me parece a mí que puede llegar a ser un obstáculo muy grande en lo que es el día a día, en la operación de ser un músico, básicamente. Claro. Que sí, sábado, domingo, todo muy bonito, uno va y toca y sí, la gente lo aplaude y es lindo y se siente bien y está buenísimo. Pero hay muchísimo trabajo que está asociado a eso.
Entonces sí, que sigue. Entonces me parece que si tengo suerte, lanzar ese proyecto Está para buenísimo. poder ofrecer apoyo accesible en lo que son las necesidades diarias de ser músico o artista. Suena un proyecto que tal vez no se pueda ver en un trabajo en el escenario, pero un trabajo que, vaya, útil lo que le sigue. Así es, ¿no? sí. Wow, muy bien por eso. Así que sí, eso ha surgido un poco también a través del espíritu colaborativo que ya existe dentro de la escena musical y de esta red de apoyo, que de una manera en la que el impacto sea mayor para todos los que están Exacto, el involucrados. beneficio para todos. Qué bonito proyecto. Muchísimas gracias, Patricio. De nada, con mucho gusto. Tours para ir a hacer networking. Pero de vuelta, todo eso cuesta dinero y tiempo. Alguien se tiene que sentar a escribir los grants. Claro. Si no es uno le tiene que pagar a alguien. Entonces, creo que siempre hay muchos obstáculos. Alguien tiene que firmar contratos con los festivales, alguien tiene que hacer las postulaciones. Sí. Y eso me parece a mí que puede llegar a ser un obstáculo muy grande en lo que es el día a día, en la operación de ser un músico, básicamente. Claro. Que sí, sábado, domingo, todo muy bonito, uno va y toca y Sí, la las gente lo fotos aplaude y y el es lindo y se siente bien y está buenísimo. Pero hay muchísimo trabajo que está asociado a eso. Entonces sí, que sigue. Entonces me parece que si tengo suerte, lanzar ese proyecto Está para buenísimo. poder ofrecer apoyo accesible en lo que son las necesidades diarias de ser músico o artista. Suena un proyecto que tal vez no se pueda ver en un trabajo en el escenario, pero un trabajo que, vaya, útil lo que le sigue. Así es, ¿no? sí. Wow, muy bien por eso. Así que sí, eso ha surgido un poco también a través del espíritu colaborativo que ya existe dentro de la escena musical y de esta red de apoyo, que de una manera en la que el impacto sea mayor para todos los que están Exacto, el involucrados. beneficio para todos. Qué bonito proyecto. Muchísimas gracias, Patricio. De nada, con mucho gusto.